Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, al ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, buenos días, gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, a tus órdenes. Con gusto de saludarte y bueno, pues con preguntas relativo. Comienzo por el tema de cómo ve la Cámara. Digo, hemos visto los posicionamientos en cuanto a la decisión pues de darle todo el mantenimiento de las carreteras al ejército. ¿Eso qué implica y sobre todo cómo lo observan ustedes? Bueno, en un principio creo que todos entendimos eso después de que hace unos días, unas semanas, se cancelaron definitivamente las licitaciones que había para el programa de mantenimiento carretero de esta época de secas. Sin embargo, tuve una reunión con el secretario Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y me aclaró que no era exactamente así, Bien. sino que esta cancelación se debió a que la Secretaría de Hacienda reservó el presupuesto que se tenía autorizado para esa partida de mantenimiento de 11,000 millones de pesos. Y al no estar disponibles esos recursos, estas licitaciones que ya estaban en la última etapa, es decir, ya se daría el fallo, se habían estado concursando desde diciembre y antes, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues no podía otorgar los contratos o asignar los contratos en virtud de que no estaba disponible el recurso y hubo de cancelarlos. Bien. Y al mismo tiempo se filtró por ahí un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia la Secretaría de Infraestructura, en el sentido de que le asignaran o le dieran datos para el mantenimiento de ciertas carreteras en varios estados de la República, que realmente no tenía, según me dijo el secretario Nuño, ninguna relación con esta cancelación del mantenimiento. Y en principio comparte nuestra preocupación de que se debe dar el mantenimiento, sobre todo en esta época, que es cuando se puede hacer el mantenimiento, cuando aún no llueve, de las carreteras. Y me informó que estaba buscando la manera de poder realizar este mantenimiento mediante un esquema que me dijo que lo estaban buscando en la Secretaría, inclusive hasta de créditos para poder llevar a cabo este mantenimiento a tiempo. Claro. Y perdón, Sí, y en no, relación adelante. en relación a que la Sedena hiciera todo el mantenimiento de las carreteras nacionales, me aclaró que él había respondido, ya había contestado este comunicado, este oficio que le mandaron, y que lo había contestado en el sentido de las instrucciones que dio el presidente de la República, que el ejército mantendría o más bien compondría lo que se había descompuesto con el por decirlo de esa manera, de las carreteras que se vieron afectadas por el tráfico inusual por la construcción del Tren Maya. De alguna manera coloquial, si se descompusieron o se afectaron por eso, bueno, ellos que la reparen, ¿sí? Claro. Eso es lo que me aclaró el secretario. Sí, de hecho el propio presidente lo dijo así cuando, bueno, pues se dio a conocer ese comunicado. Ahora, entonces la pregunta y saber si en la CEMIC están buscando, porque todo parte de que la Secretaría de Hacienda reservó y pues al final no es misterioso, ¿no? Digamos, pues forma parte del propio gobierno federal. Seguramente el secretario Nuño pues podría preguntar por qué lo reservaron y denos el dinero, ¿no? Porque el mantenimiento se requiere, más allá de la confusión, porque el propio presidente, ahora que lo mencionas, pues decía, sí, van a darle mantenimiento a lo que se impactó
por la construcción del Tren Maya, y luego lo dejó un poco sin definir, ¿no? Porque obviamente le insistieron ahí en la conferencia en las mañanas, digamos no fue categórico en decir que el ejército no iba necesariamente a tomar el control, y de ahí, bueno, pues la duda que todos tenemos. Ahora nos aclaras lo que te dijo el secretario, pero ¿qué será lo que llevó a Hacienda? Pues finalmente es el propio gobierno federal. Pues sí, realmente son las secretarías del gobierno federal. Ahora, nosotros, comunicado de cancelación, bueno, pues evidentemente es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la que convocó los concursos. Y bueno, pues desde luego, si no está a disponibilidad de los recursos, pues sería irresponsable, y me imagino que hasta no lo pudieran hacer, asignar un contrato que no tienen la disponibilidad para poderlo pagar. Entonces, y realmente la Secretaría de Hacienda, pues no sabemos por qué haya reservado, que reservado es una palabra no muy clara. Sí. No sabemos si los dineros están ahí en Hacienda y están reservados por determinado motivo, o se van a dar en un futuro próximo o no. El secretario de Comunicaciones no nos informó de eso. Y bueno, lo que a nosotros de alguna manera nos vemos algo no tan negativo que no hacer el mantenimiento, es que pues la Secretaría está buscando cómo poderlo hacer antes de que se pudieran quitar de esa reserva por parte de la Secretaría de Hacienda esos recursos, que además están autorizados en el presupuesto federal desde noviembre, ¿no? Sí, es muy extraño, o sea, me sorprende mucho, sobre todo porque el secretario pues parece también desconocer, ¿no? Pero pues si está aprobado, tienes los 11,000 millones de pesos, es crítico, digamos, para la infraestructura, sobre todo por lo que mencionabas, que pues es la temporada de secas, es decir, es cuando se puede dar este mantenimiento, y que súbitamente, o sea, no está, ¿no? Reservado, pues puede ser que sí está, pero no lo despliegan, no puede ser que desaparezca, o sea, no sabemos, y creo que pues ahí irán las siguientes preguntas, las haremos también nosotros como equipo y como medio de comunicación, pero pues sí es misterioso, ¿no? Digamos, y lo que llama la atención es que un secretario federal pues no tenga mucha visibilidad al respecto, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Y bueno, pues habrá que preguntarle a Hacienda. ¿Ustedes como Cámara tienen acercamiento con Hacienda? Sí tenemos algún acercamiento, no es con la facilidad que en otras épocas lo teníamos. Antes teníamos una información muy directa, por ejemplo, de todos los pagos que se hacían de las obras, es decir, el ejercicio del presupuesto federal para construcción de infraestructura. Nosotros tenemos en la Cámara un departamento que llamamos el Observatorio de la Industria de la Construcción, que se encarga de verificar, o más bien de ver el avance del ejercicio del presupuesto federal. Y ahora la información es muy retrasada, o no hay mucha información, y nosotros consideramos que tiene que ver con los dineros que ejerce el ejército de ese presupuesto federal, que pues su información está también reservada, o sea, no hay información, no están obligados, de acuerdo a lo que se interpreta o interpretan, de que son obras de seguridad nacional, las obras civiles que están realizando. Y entonces la comunicación no es tan abierta, tan transparente como era en otras épocas. Claro. Sí, de repente me da la impresión, por esta opacidad que describes en términos de, pues se van reservando, los presupuestos no son del todo transparentes, parecería que estamos hablando de gobiernos distintos, ¿no? Es decir, parecería que la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues es de otro gobierno que no pertenece al de la Secretaría de Hacienda y las Fuerzas Armadas. Es todo muy extraño. Francisco, te pediría la bondad de tu tiempo para conversar un poco más acerca de cómo va el sector en general, cómo lo están viendo en la CEMIC, más allá de este caso específico de las carreteras. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, y le agradezco que nos haya esperado el corte comercial, al ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, cuando uno ve los datos, por ejemplo, de noviembre de las empresas constructoras, lo que reporta el INEGI, en el valor de la producción se ve un crecimiento de 36% en comparación anual. Habían crecido 1% con respecto a noviembre.
y bueno, pues mucho tiene que ver con las obras emblemáticas, pero como ya nos decías en el bloque pasado, pues hay mucha opacidad, ¿no? Digamos, porque muchas de estas obras emblemáticas estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas en nuestro país, y en ese contexto, saber cómo ha sido, digamos, todo este tiempo en donde el dato se ve bien, pero para la CEMIC, ¿cómo ha sido para las empresas? Pues mira, para las empresas constructoras, este 2023 que cerramos apenas, ha sido un buen año, hemos crecido. Si comparamos no mes contra mes, de noviembre contra noviembre del año anterior, sino anualmente, te diría que hemos crecido del orden del 20% con lo que facturamos las empresas con relación al 22. Del 22 con relación al 21, que fue la producción más baja que hemos tenido, crecimos un 5%, también arriba de lo que creció el PIB nacional. Es decir, vamos en una curva ascendente o vamos en una línea ascendente que espero que por lo menos no sea negativo en este 2024, que se mantenga. Si nosotros vemos lo que se produjo anualmente en el 23, o sea, lo que hicimos las empresas constructoras, y que fue un buen año, sí estamos arriba de lo que se produjo en el 19, que sería antes de la pandemia, pero no estamos arriba de lo que se estuvo facturando en el 2017 o en el 2012. O sea, todavía a pesar de ser un crecimiento pues, impresionante, de más de un 20%, un poco más, con respecto al año anterior, pues apenas estamos tomando los niveles que teníamos anteriormente. Y por otro lado, pues para este 2024, el presupuesto federal, por ejemplo, la inversión pública, se redujo de manera importante con relación al año pasado. Lo que nosotros pensamos que esto se debió a que el año pasado deben haber estado terminadas las obras prioritarias del gobierno federal, y como el Tren Maya, que es quizá ahorita el más importante, parte un avance importante del proyecto del Istmo de Tehuantepec, y todavía el Tren Maya este año tiene pues un tramo importante para terminarse. Entonces, debido a esto, quizá bajó el presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto que bajó 200 mil millones de pesos, de 683 mil, casi 700 mil millones que le dimos seguimiento el año pasado, prácticamente están en Pemex. Pemex es donde tienen la reducción en la asignación de presupuesto para este año. Por otro lado, desde el año pasado ya tenemos inversión en esto que se llama el nearshoring, es decir, inversión privada, que se ve reflejada desde luego ya en los números de la construcción del año pasado. Ya se iniciaron varias inversiones, sobre todo en el norte de la República, y que hicieron que este crecimiento se diera. Pensamos que el Tren Maya, por ejemplo, que es el proyecto más importante que aún no se ha terminado en la parte más grande de inversión, continúe. Sería terrible que se pudiera suspender. Es un gran proyecto, sin embargo, la inversión que se ha tenido para ese tren no la conocemos completamente. La parte la parte de la que realiza el ejército, pues no se tienen los datos. Y por otro lado, el ejército mexicano, como yo supongo que cualquier ejército del mundo, no está diseñado para hacer obras civiles y para ser constructora. Y entonces, con la gran responsabilidad que le ha dado el presidente de la República al ejército, pues necesita echar mano de los constructores. Y en el Tren Maya está contratando ya empresas constructoras. Algunas de ellas son empresas que están afiliadas a nuestra Cámara, y pues a través de ese trabajo de nuestras constructoras que están subcontratadas por el ejército, bueno, pues están llevando a cabo muchos trabajos. Claro. Quiero pensar que este año la inversión sea sostenida en una parte importante por la inversión privada, que además siempre es mayor la inversión en construcción en los últimos años, y no me refiero a 5 o 6, sino en los últimos 20 años, la inversión privada anda del orden del 80% del total de la construcción que se hace en México.
Y esa es la situación que tenemos y lo que vemos para este 24 en el futuro de las empresas constructoras del país. ¿Qué datos clave nos compartes? Ahora, normalmente, ¿cómo se comporta en el ciclo político? Porque obviamente lo que suele ocurrir, y así lo refleja el agregado de la economía, es que cuando es año electoral, bueno, y así además se proyecta, pues todavía la primera mitad del año va a estar dinámico, un poco lo que nos cuentas va en ese sentido, pero luego el arranque se vuelve a ralentizar tanto la inversión pública, es decir, los proyectos en lo que se redefine quien llegue a la presidencia de México y vuelve a arrancar hasta finales de 2025, ¿es correcto? Y así ha venido ocurriendo cuando hay, digamos, cambio de gobierno. Tienes toda la razón. Los números que nos da el INEGI apenas estamos cerrando el año pasado y pues nosotros basamos nuestras lecturas en los números oficiales. Y exactamente así sucede cuando termina un ciclo y empieza otro ciclo político. En este caso, la inversión pública, bueno, pues ya vimos que se reservaron una cantidad importante del presupuesto de la Subsecretaría de Infraestructura, que tiene del orden de 45 mil millones y se reservaron 11 mil para este año. Entonces, bueno, pues ahí no se está invirtiendo en infraestructura en este primer semestre. Nosotros consideramos que sí, debería seguir el avance. Por otro lado, bueno, pues el presidente acaba de inaugurar otro de los tramos del Tren Maya, donde sí se continuó, suponemos, el avance de la inversión. Y en relación a la inversión privada, pues están un poco a la expectativa del ambiente político que se tenga después del 2 de junio, que son las elecciones pues más grandes en cuanto al número de puestos de elección popular que se van a llevar a cabo en México, ¿no? Y entonces tampoco los inversionistas privados pues esperando para ver cómo serán las condiciones para el próximo sexenio del país, y no nada más el sexenio. Las decisiones de un sexenio afectan muchos años adelante a los países, ¿no? Claro, sí, la verdad es que eso me hace reflexionar y eso es reflexión a título personal, pues la necesidad que tenemos de no depender tanto del ciclo político, ¿no? Porque el país, obviamente el momento que vivimos en términos de esta vinculación al famoso nearshoring, pero lo que todo en el mercado doméstico, las necesidades de construcción, casa, habitación, infraestructura civil, etcétera, pues sigue siendo muy importante y no tendría que reinventarse cada 6 años, ¿no? Y bueno, pues eso desafortunadamente ocurre y ahí se ven los ciclos económicos. Y para ustedes, que pues muy consciente de lo que nos mencionabas, ¿no? Desde pues prácticamente 2017 empezó una desaceleración, justo en un entorno aquel 2018 cuando pues había cierto grado de incertidumbre, venía la elección, se reinventa todo, se cancelan grandes proyectos y ahí va. Y luego la pandemia, en fin, ha sido complicado, pero qué bueno, por lo menos los datos del año pasado que ya nos comentabas, Francisco, en términos de ello, y lo que significa además el sector de la construcción, ¿no? En términos de lo que refleja el INEGI, pues estamos hablando de poco menos, casi 8%, pero son millones y millones de trabajos, ¿no? Y eso también es importante. Sí, desde luego, y radica la importancia no solamente ahí, sino que la infraestructura es, es son los cimientos, es lo primero que debe haber para el crecimiento económico. Y podemos, o realmente tenemos el riesgo de no aprovechar esta situación geopolítica de la relocalización de las fábricas, no aprovecharlo lo suficiente. Tenemos todas las ventajas, estamos junto al mercado más grande del mundo, tenemos una cantidad importante de recursos naturales, pero la infraestructura de nuestro país, bueno, pues necesitamos crecerla. No tenemos el gas natural suficiente, la energía eléctrica limpia tampoco suficiente, la conectividad en todos los medios de transporte ligados no se tiene. Y esto tiene que ver con la planeación, que es lo que estamos nosotros desde hace ya muchos años pidiendo, que la planeación de la infraestructura, de la construcción de la infraestructura, no puede ser por 6 años, tiene que ser con un horizonte mucho más largo, para no tener estos baches, como tú comentas, de que pueda cambiar cada sexenio, sino tener ya una planeación de que en un sexenio no se da prioridad a los trenes y en otros se quitan los trenes y en otros se da prioridad a otro elemento y no. Entonces, hay temas de infraestructura muy importantes. El tema del agua es un tema que es urgente, que se invierta y se defina a largo plazo cómo vamos a enfrentar un tema mundial, no es solamente
del país y que hay que hacerlo. Sin duda. Y estamos empujando en esto de la infraestructura, estamos entregando, nosotros tenemos un cierre de nuestro congreso la próxima semana, el día 14, donde hemos invitado a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República para escuchar las propuestas que ellos tienen. Nosotros durante febrero ya les hemos entregado a los tres un resumen del estudio actualizado de la infraestructura en el país y de cuáles son las políticas públicas que consideramos serían adecuadas para la industria de la construcción en los próximos años. Pues mucho éxito en el Congreso, ojalá haya buenas propuestas más allá del ruido de las campañas. Francisco, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias como siempre a ti, que tengas muy buen día. Ahí escuchamos al ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.